el fundador de la Ashtanga me parece un genio abusador, pero un genio con la frase de 99% práctica, 1% de teoría. Entonces, no somos conscientes que esa frase es la anulación absoluta del pensamiento crítico. 99% práctica, 1% de teoría, que es básicamente, sigue haciendo lo que yo te diga, no pienses. No busques, la teoría es el por qué, no preguntes, ¿sabes? Pero claro, creo que todo el mundo que empieza en el mundo del yoga, al final, es la naturaleza humana. Es decir, si yo sigo este camino, tengo que validar que mi decisión es correcta, porque decir, no, es que estoy yendo por un camino que es incorrecto. Entonces, muchas veces, a falta de conocimiento, de información, de datos, simplemente asumimos que es correcto y nos creemos que es correcto y aceptamos muchas veces, como dices tú, de mano de ciertas personas que no buscan nuestro mejor interés, o sea, que su interés no es buscar nuestro bienestar, sino su propio interés, acabamos en manos de personas que son un tanto problemáticas, ¿no? Así es, Borja, y es paradójico porque esta tendencia a la ausencia de pensamiento crítico y a el sesgo antiintelectual, ¿no? Que es el tema también del título del podcast de hoy, es paradójico porque en realidad en la tradición del yoga lo que vemos es todo lo contrario, lo que vemos es una cantidad, una producción de obras filosóficas impresionante y vemos como Mm, todos los maestros de la historia se dieron el tiempo, se dieron a la tarea de escribir mucha literatura para enseñar, es decir, porque sí vieron la necesidad de la teoría, sí vieron la necesidad de la filosofía, en definitiva vieron la necesidad de los mapas, ¿sí? Toda la filosofía del yoga, los diferentes sistemas filosóficos son mapas para caminar un territorio muy amplio, muy complejo, que sin la ayuda de mapas lo más probable es que uno se pierda. Pero aunque vemos eso en la historia, vemos mucha filosofía, vemos incluso, por ejemplo, en la tradición budista, vemos una tradición de debate filosófico, de debates mm, filosóficos públicos. Se hacían mm, debates filosóficos públicos en ciertas partes donde dominaba el budismo. Eh, y aunque vemos todo esto, luego vemos cómo en la modernidad, en Occidente, se genera esta tendencia antiintelectual, que bueno, yo diría que tiene que ver con una postura reaccionaria, ¿no? Que tal vez surge en los años 70, una vez más, esa época mm, tan interesante, que tiene que ver con una postura reaccionaria a lo que son, digamos, unos siglos de dominio de la razón, ¿no? Con la modernidad occidental, la ilustración, se impone, digamos, se va a un extremo, la humanidad se va al extremo del racionalismo absoluto, del cientificismo, ¿no? De ensalzar las ideas y la razón, y como contrarrespuesta, ¿no? O respuesta reaccionaria a esa tendencia de la modernidad en los años 70 se va un poco al otro extremo, ¿no? Y por eso mm. vemos que son los años donde surgen personajes como Osho y muchos otros, pero en realidad no solo Osho, en realidad creo que es el paradigma de la época, ¿no? Que es esta cosa de ahora pues darle rienda suelta a los impulsos del cuerpo, a los deseos, a como no pienses tanto, siente más, ¿no? Mm, Todos estos lemas, sexo libre, todo este desmadre. Y creo que eso impregna en general todo lo que viene en este gran paquete que es el New Age, donde podemos ubicar el desarrollo del yoga moderno en Occidente. Y por eso pues tiene éxito una frase como la que dices de Patabi Joyce. Y por eso vemos, ¿no? Que este sesgo antiintelectual está generalizado, está en todas partes, como digo, con estas clásicas frases del lenguaje común, como de no pienses tanto, estás demasiado en la mente, baja el cuerpo, etcétera. mm, Pero yo lo he identificado muy claramente en dos ámbitos concretos, de los que me gustaría hablar, porque creo que en esos dos ámbitos se identifica con mucha claridad este sesgo antiintelectual. Un primer ámbito es todos estos círculos de neotantra, ¿no? que, en- que están muy influenciados por las enseñanzas, como digo, de Osho. En mayor o menor medida, gran parte de los círculos neotántricos repiten esta enseñanza, este discurso de Osho que tenía que ver precisamente
con un rechazo de todo aquello que sonase demasiado intelectual, demasiado pesado, demasiado mental y en definitiva demasiado filosófico incluso. Aunque Osho era un filósofo como la copa de un pino, pero su mensaje siempre apuntaba a la problemática del exceso de filosofía, ¿no? Y podemos comprenderlo por su bagaje, por su pasado, etc. Pero, bueno, y eso, una condena al exceso de filosofía en favor de este mensaje característico de Osho de celebrar la vida, el hedonismo, el cuerpo, el sexo libre, etcétera, etcétera. Y además luego sus seguidores toman esto y lo llevan todavía más a un extremo, lo simplifican y lo convierten en una caricatura todavía más burda, ¿no? Y también lo vemos esto en los círculos de Neo-Advaita, ¿sí? Que ahora también están muy de moda, están muy extendidos por todo el mundo, estos círculos de Neo-Advaita, donde además vemos constantemente que surgen nuevos maestros autoproclamados, ¿no? Que dicen estar iluminados porque se iluminaron espontáneamente, sin hacer ninguna sadhana, sin seguir ninguna enseñanza, así de un momento a otro, se iluminaron, ¿no? Tipo Eckhart Tolle, etcétera, ¿no? Y que además venden cantidad de libros. Y en estos círculos se promueve esta idea, ¿no? Esta idea de que cualquiera que llegue a ese círculo sin hacer absolutamente nada, sin esfuerzo, sin seguir una práctica constante, sin dedicar tiempo al estudio serio de las enseñanzas, solamente por llegar ahí y reconocer que lo único que existe es el ser y desidentificarse de la identidad egoica, pues ya con eso puede lograr realizar al ser, ¿no? Se promueve mucho esta idea. Y en esos ámbitos también, desde esa lógica, surge esto que yo llamo el dogmatismo del silencio, ¿no? Desde esta lógica de que todo es ilusorio y que lo único que existe es el ser y que por lo tanto, si todo es ilusorio, pues incluso el esfuerzo por seguir una sadhana o una práctica o el estudio de las enseñanzas es parte de la ilusión y por lo tanto una pérdida de tiempo. También surge el dogmatismo del silencio en cuanto a que, como digo, todo lo que sea pensar, cuestionar, argumentar, dialogar o debatir es parte de la ilusión y por lo tanto una pérdida de tiempo. Y la única respuesta ante esto, ¿no?, correcta sería el silencio, ¿no? Se promueve mucho esta idea de que ante cualquier pregunta incómoda, ante cualquier argumento, cuestionamiento o confrontación, silencio. Y vemos mucho en estos ámbitos esa especie de recurso ante cualquier confrontación de el silencio. Un silencio, ¿no?, que pareciera que ya contiene todas las respuestas y que, bueno, en realidad si lo vemos con un ojo un poco curtido, un poco justamente crítico y curtido, pues se ve muy claramente que es una impostura, porque estas personas imitan, ¿no? Es como que imitan, digamos, la forma en la que actuaría o respondería un maestro que ya estuviera instalado en una conciencia no dual. Pero lo cierto es que el 99% de estas personas no están instalados en una conciencia no dual. Están igual de perdidos y confusos y pendejos que cualquiera de nosotros. Están igual en la mente y dándole vueltas al coco que cualquiera de nosotros. Pero en esos ámbitos, todos como por imitación, ¿no?, actúan y responden con ese escudo del silencio que además incapacita cualquier posibilidad de diálogo, de confrontación o de argumentación. Entonces hay un sesgo intelectual brutal, porque no hay forma de hablar con esas personas. Cuando algo les incomoda o no tienen argumentos o tal, siempre van a recurrir a silencio. Cualquier cosa que se diga es una ilusión, es una trampa del ego, ¿no? La respuesta correcta siempre es el silencio. Entonces ahí es otro ámbito donde se encuentra mucho este sesgo antiintelectual, pero como digo, en realidad es una tendencia generalizada a todos los ámbitos, incluido el del yoga.